que rearmar el formato de la iglesia para que sea más relevante para las nuevas generaciones. Yo creo que los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen que ser parte del liderazgo de la iglesia. No solamente que tengamos líderes adultos, sino que tenemos los que dirigen las reuniones, tienen que ser no solo adultos, tienen que ser jóvenes, niños, adolescentes. Los que predican tienen que ser jóvenes, adolescentes, niños. Los que cantan, los que hacen cosas en la iglesia, tiene que haber de todas las edades. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender como iglesia, que la iglesia no es una iglesia de adultos, es una iglesia para todos. Y hay que encontrar la forma de hacer esto realidad. Por eso, para poder hacerlo, yo creo que hay que discipular líderes en cada uno de estos grupos. Luego, otra cosa que creo que podemos trabajar son las redes sociales. Yo creo que tenemos que tomar más en serio nuestra presencia en las redes. La presencia personal de cada uno y la presencia como intencional, como ministerio. Yo creo que tenemos que tener un mensaje claro y sencillo que llegue directamente a las personas que no conocen a Jesús. Y otra cosa que podemos aprender o trabajar como iglesia es, yo creo, no atarnos tanto al edificio. Yo creo que esta pandemia nos demostró a muchos cristianos que estamos demasiado atados al edificio. Hay cristianos que por la pandemia se desesperaban porque adoraban tanto el edificio que como que no podían ser cristianos sin el edificio, sin congregarse físicamente. Y empezaron a meterse a los templos y a contagiarse de COVID innecesariamente, pudiendo prevenir esto y ayudar a otros a congregarse de otras formas, no solamente físicamente. Es como confundir vida de templo con vida cristiana. Sí. Cuando en realidad nuestra vida cristiana tiene que ser la vida de todos los días, nuestra comunión tiene que ser la comunión diaria, no necesariamente la comunión dentro de un templo nada más. La iglesia de los hechos no se reunía en los templos, ellos se reunían en las casas, en la calle, en cualquier lugar. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Y ahí creo que viene el nuevo desafío para esta generación. Extendernos más allá de los edificios en los que nos habíamos encerrado. Yo creo que esta es una de las cosas que Dios nos permitió ver durante la pandemia. No a nosotros nada más, yo creo que a la iglesia alrededor del mundo. De que el cuerpo de Cristo se extiende, es esta levadura que no puede ser contenida dentro de un envase de un edificio. Es esta semilla de mostaza que se extiende y que crece de una manera incontenible, mucho más grande de lo que jamás uno se iba a imaginar. Y es porque iglesia del Señor hay en muchas partes, de muchas maneras, y tenemos que ser ingeniosos y creativos en la manera en que expresamos el cuerpo de Cristo en el siglo XXI. Uno de los desafíos que tenemos como iglesia, yo creo que es, para la misión especialmente, es pensar en las ciudades. Yo creo que en el pasado pensamos como el ideal de misionero era la persona que iba a un lugar en la otra punta del mundo, en un lugar generalmente rural, en una pequeña aldea donde la persona tenía que aprender a vivir con la gente y comunicar a Jesús. Que no está mal, eso es parte también de la misión, pero la mayoría de la gente que no conoce a Jesús está en las grandes ciudades. Por eso que los nuevos misioneros tienen que ser capaces de vivir en una ciudad, de disfrutar la vida de la ciudad y poder transmitir a Jesús de una manera que se entienda en la vida de la ciudad. El nuevo desafío de la mayoría de los misioneros no debe ser necesariamente el aprender a vivir sin luz eléctrica o el aprender a hacer comida casera, sino el nuevo desafío es cómo alcanzamos a las personas que viven encerradas en un edificio donde viven 100 familias. Esa es la realidad que vivimos acá en la gran ciudad y es la que viven misioneros alrededor del mundo. ¿Cómo hago para tocar la puerta del edificio que ustedes ven del otro lado de mi ventana? Porque ese es un lugar que me está cerrado, como si fuese una muralla. Ese es el desafío del siglo XXI, alcanzar al vecino. Una de las características culturales justamente del campo donde estamos nosotros ahora es que ciudad y esta nueva generación valora la autenticidad, tiene un radar muy, muy agudo a lo que suena
ficticio, religión, hipócrita. El concepto de verdad está muy tergiversado. Para las nuevas generaciones no existe la verdad absoluta. Entonces Jesús es una verdad más entre las verdades. Y el mostrar de que Jesús es la verdad, es lo que verdaderamente nos hace libres, ese es el desafío y esa es una característica de esta nueva generación. Las nuevas generaciones buscan el contacto personal y se comunican de manera superficial con miles de personas, pero buscan la conexión auténtica con un grupo cada vez más reducido. Y por eso el desafío es penetrar esos grupos reducidos. Y por eso el desafío es cultivar relaciones con personas que normalmente no entran en un edificio de un templo o que desprecian a la religión establecida, tradicional. Nosotros estamos en una ciudad y como ya dijo Dani, el desafío de este siglo es llegar a las ciudades. Pero también estamos en este espacio virtual y esa es la otra característica de las nuevas generaciones. Para la generación alfa, para los chicos nacidos del 2010 en adelante, también la llaman generación touch. Son los niños que nacieron cuando apareció la pantalla táctil. Para estos chicos no hay diferencia entre lo público y lo privado. Ellos viven su vida a través de el Instagram y de los nuevos medios que van surgiendo cada semana. El año pasado era famoso el TikTok. El año que viene será otro. Y nuestro desafío es alcanzarlos ahí, en el espacio donde ellos están. O incluso los juegos en línea. Se forman tremendas comunidades alrededor del juego. Y después de que termina un juego, los integrantes de diferentes lugares del mundo se ponen a conversar, a compartir sus vivencias, sus preocupaciones, sus cosas de todos los días. Ese es un ambiente que tenemos que tomar muy en serio porque esa es una oportunidad que el Señor nos da para que el mensaje de Jesús pueda ser parte de nuestras conversaciones regulares, incluso cuando estamos jugando en línea. No es mi fuerte, pero si fuera, eso sería otra oportunidad donde podemos compartir a Jesús.